Sí, si recuerdan, la clase pasada veíamos algunos ejemplos de inespecífica. Utilizan sus propiedades fisicoquímicas, tienen que estar en alta concentración en la biofase, que siguen el principio de Ferguson, y estructuras químicas diferentes pueden tener la misma acción por tener la misma propiedad fisicoquímica. Esos son los de acción inespecífica. Los de acción específica utilizan receptores, tienen una estructura química significativa, ya que se tiene que adaptar a ese receptor y se requieren bajas dosis o concentración baja en la biofase para producir su efecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar abundando un poco más en lo que son los receptores. Aquí, bueno, se muestran algunos ejemplos. Aquí se ven, son proteínas de membrana con las que interactúa, en este caso, el receptor, y se genera una modificación con base en esa interacción en las funciones celulares. Aquí está, es una proteína intracelular, este es un tipo de receptores. Como definición, los receptores son macromoléculas celulares. Sí, sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí se ve la presentación. Sí, doctora. Sí, gracias. Son macromoléculas celulares. La mayoría de ellos son proteínas, aunque también, y vamos a ver algunos, son ácidos nucleicos también. Tienen una estructura tridimensional estas proteínas y tienen diferentes localizaciones. Están en membranas, ya sea en la membrana citoplasmática o en las membranas de los organelos, en el citoplasma, disperso en el citoplasma, o también dentro del núcleo. Incluso también hay algunos otros que están dentro de algunos organelos, algunos receptores. Aquí en las imágenes tenemos algunos receptores. Solo un transportador, pero el receptor en este caso es esta proteína que está dentro del núcleo. Entonces, el fármaco, que sería este punto rojo, tiene que ingresar a la célula, ingresar hasta el núcleo para alcanzar su receptor. Muchos de los receptores también están en la membrana celular, como este que está aquí dibujado. Es una proteína de membrana y es con la que interactúa. Es una proteína que atraviesa completamente la membrana, entonces la parte que queda hacia el exterior sería la parte receptora, y usualmente dentro de la célula pues está una parte que es activa, que es la que va a generar algún cambio dentro de la célula, y ese cambio se da por esta interacción. Y entonces el fármaco con el receptor tiene que tener estas dos características. Una de ellas es la afinidad, que es la capacidad de unirse a su receptor formando enlaces químicos o fisicoquímicos, enlaces. Y bueno, como tiene una estructura tridimensional, pues también debe haber una adecuación física entre la estructura del fármaco y la molécula que es tridimensional del receptor. Y entonces se forman enlaces. Generalmente son enlaces débiles, y se habla de enlaces reversibles. Se forman enlaces iónicos o puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. A veces algunos fármacos forman con su receptor enlaces fuertes que son irreversibles, son enlaces covalentes. Y en ese caso el fármaco se queda pegado al receptor, y como son proteínas, pues ya hasta que se recambia la proteína junto con el fármaco va a ser eliminado. Entonces se forma ahí un complejo pues permanente, que de hecho termina con la funcionalidad de ese receptor, de esa proteína. Aquí en el dibujo pues estas formas, estas figuras, tiene que tener afinidad para que se formen esos enlaces.
Y la otra es que también tiene que tener especificidad, y en este caso hablamos de la capacidad del receptor de acoplarse a un cierto tipo de molécula y no a otro. Entonces, es específicamente el receptor de algunos fármacos que tienen cierta estructura y que por afinidad se pueden asociar al receptor. Entonces, tiene afinidad y eso le da especificidad, sería la capacidad del receptor de acoplarse a un determinado tipo de molécula. Esta asociación fármaco-receptor pues va a generar una modificación intracelular que es la que va a, como consecuencia, a generar un efecto farmacológico. No sé si queda claro esto de los receptores hasta aquí, lo que es afinidad y especificidad. Sí, doctora. Y entonces, pues los receptores forman parte de los componentes de las funciones de las células. En realidad, pues no están ahí para recibir al receptor, para recibir al fármaco. Más bien, la administración de los fármacos se aprovecha el que están ahí los receptores y que van a interactuar con ellos. Pero en realidad los receptores y estas proteínas y estos ácidos nucleicos pues cumplen con otras funciones en las células. Por ejemplo, pueden servir es parte de un sistema de intercomunicación entre células. Entonces, el receptor está ahí, pero más bien para recibir y acoplarse a alguna molécula endógena. Esa molécula, por ejemplo, puede ser, o aquí hablamos ligando endógeno, puede ser una hormona o un neurotransmisor o algunas otras componentes que libera una célula y van a acoplarse a otra célula. Y entonces como que empieza una comunicación entre las células. Muchos de los receptores tienen que ver con este sistema de comunicación. También algunos tienen que ver con el metabolismo. Por ejemplo, las enzimas pues funcionan como receptores y entonces la interacción del fármaco con en ese caso una enzima, va a modificar el metabolismo, ya sea que lo active o que lo inactive. Entonces, son nada más ahorita lo que quiero dejar claro es que pues, los receptores están ahí porque cumplen alguna función fisiológica. La, el organismo pues gasta energía en producir esos receptores porque tienen que cumplir con esa función biológica. Y ya los fármacos, que son sustancias extrañas, xenobióticos, son sustancias ajenas, generalmente ajenas al organismo, se aprovechan de esos receptores para producir sus efectos. Y vamos a ver que hay, pues la mayoría de los receptores caen en alguna de estas clasificaciones. Se clasifican en familias de receptores, familias estructurales y funcionales de los receptores. Entonces tenemos con diferente funcionalidad los acoplados a canales iónicos, los acoplados a enzimas, que son los que les mencionaba, acoplados a proteínas G y acoplados a factores de transcripción. Aquí en el dibujo pues, se ven algunos canales iónicos, enzimas, las proteínas G y los factores de transcripción. Pero vamos a ver las características de algunos de ellos y viendo ejemplos. Los receptores acoplados a canales iónicos en realidad son canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas transmembranales que entre varias proteínas transmembranales forman un poro y ese poro se abre o se cierra permitiendo el paso de algún ion en particular. Generalmente son más o menos selectivos y dejan, por ejemplo, hay canales específicos para el ion sodio y solamente dejan entrar al ion sodio, o para el ion potasio y solamente dejan pasar, generalmente es de salida al potasio.
o para el calcio, generalmente sí son más o menos específicos estos canales. Aquí en el dibujo se ven la membrana celular, que son los puntitos azules con amarillo, son la membrana, y estas serían las proteínas plasmáticas, proteínas de membrana, perdón, proteínas de membrana que forman, en conjunto forman un poro. Generalmente también son 5 proteínas, son 5 subunidades que están juntas una con la otra y entre ellas es que se forma ese poro. Y permiten el paso de iones de manera selectivas en una u otra dirección. Y, por ejemplo, los de sodio generalmente es de entrada y permiten la entrada únicamente de iones de sodio. Estos canales iónicos tienen varias maneras de controlar. Perdón, ¿me iban a comentar algo? Bueno, estos canales iónicos están cerrados o abiertos y hay un sistema de control que permite esta apertura. Se abren para dejar pasar el ion, pero no quiere decir que estén permanentemente abiertos. Entonces, son canales iónicos que se abren y se cierran. Por ejemplo, hay 2 maneras de que se puede controlar esta apertura. Es por ligando. Pensamos un ligando, puede ser un fármaco, se une a una de esas subunidades del receptor del canal iónico, alguna de estas proteínas va a ser el receptor, y entonces cuando se une el fármaco, el canal se abre. Esa es una manera. Hay otras maneras de que también se abren, y es cuando detectan un cambio en una diferencia de potencial, un cambio en la polaridad de la membrana. En este caso, estos canales iónicos se abren cuando se asocia un fármaco a una de estas proteínas, y entonces esa asociación hace como que cambie la conformación y se rechazan las proteínas y entonces se abre el poro. Cuando no hay unido un ligando, un fármaco, una sustancia endógena, pues está cerrado el canal, y hasta que se une aquí, por ejemplo, en este dibujo está la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Entonces, algunas de estas proteínas que forman la membrana tienen un sitio de unión específico para la acetilcolina. Únicamente se puede unir la acetilcolina o moléculas parecidas a la acetilcolina, entonces tiene cierta especificidad. No cualquier molécula o cualquier fármaco puede unirse a esos sitios. Se une la acetilcolina y entonces cambia la conformación de las proteínas y se rechazan, y entonces se abre el poro y deja entrar el sodio. Esta unión de la acetilcolina es reversible, se forman enlaces débiles, entonces hay una asociación y una disociación de la sustancia con su receptor. Entonces, cuando está asociado, pues el canal está abierto, y cuando se disocia, el canal se vuelve a cerrar. Entonces, aquí es lo que dice aquí el punto número 1. El fármaco, al unirse a su receptor, controla la apertura del canal, permitiendo el flujo de iones, que es lo que haría la acetilcolina con este tipo de canal. El otro es cuando el canal en realidad se abre o se cierra, cuando detecta un cambio en la polaridad en la membrana. Algunos fármacos lo que hacen es unirse también a una de esas proteínas cuando el canal está abierto, pero ese canal se abrió porque detectó un cambio en la polaridad, y entonces se une el fármaco y lo que hace es interrumpir el flujo de iones. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, están aquí los 2 ejemplos. Es el de la acetilcolina, que es el ejemplo que había puesto allá. Una neurona libera acetilcolina. Entonces es la comunicación entre 2 neuronas. Esta neurona
tiene acumulada en su citoplasma vesículas con acetilcolina, grandes cantidades de acetilcolina. Entonces llega un impulso eléctrico, entra calcio, hace que estas vesículas se peguen en la membrana y se libera acetilcolina. Y entonces la acetilcolina se pega a su receptor, que es un canal iónico. Lo que hace ahora es que al unirse al canal iónico se abre el canal y deja entrar sodio. Entonces este fue el caso de que el ligando controla al canal iónico. Estos receptores se llaman receptores nicotínicos. Entonces moléculas parecidas a la acetilcolina pueden hacer lo mismo, la misma función, abrir el canal iónico. Por ejemplo, la nicotina, de hecho por eso se les llamó receptores nicotínicos, porque primero se descubrió que la nicotina utiliza estos receptores y hace lo mismo. Se asocia a su receptor en el mismo punto que la acetilcolina y deja entrar sodio. Esta entrada de sodio, pues lo que ocasiona, como es un ion positivo, es un cambio en la polaridad. Y entonces los canales iónicos que están en la siguiente neurona, que son dependientes de voltaje, que van a detectar un cambio en la polaridad, al ingresar sodio cambia la polaridad y ahora hay una despolarización de la membrana y eso lo detectan estos canales iónicos y es aquí el potencial de acción que seguramente vieron muy detalladamente en fisiología. Y entonces pues se abren los canales de sodio que son sensibles a este cambio de polaridad y dejan entrar más sodio. También se abren canales de potasio que son sensibles al cambio de polaridad y dejan salir potasio. Y entonces se va propagando este impulso eléctrico. Y todo comenzó con esta acetilcolina o nicotina que se unió a su receptor. Estas moléculas ni siquiera necesitaron ingresar para generar un cambio dentro de la célula. Simplemente se asociaron a la parte externa del receptor. Eso propició la entrada de sodio y fue lo que generó aquí este cambio, este potencial de acción y este impulso eléctrico, impulso nervioso a lo largo del axón de la siguiente neurona. Los anestésicos locales es otro ejemplo de fármacos que utilizan estos receptores, pero estos se acoplan a canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, cuando está el canal de sodio abierto, que está habiendo un impulso eléctrico, el anestésico local se une a este receptor, pero está en la cara interna del canal y entonces bloquean el ingreso del ion sodio y con eso se impide el impulso eléctrico. Aquí, pues si hablamos de que este impulso es un estímulo doloroso, con el anestésico local, lo que se está interrumpiendo es ese estímulo doloroso, pero por la interrupción del flujo de iones. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de receptores, los receptores acoplados a canales iónicos. No sé si queda claro. ¿Alguna Por duda? ejemplo, cuando habla de la cara interna, ¿se refiere a la cara que está dentro de la célula? Ajá, sí, sí, a eso me Ah, refiero. Por ejemplo, aquí, el, sí, este receptor, tenemos la membrana celular y este receptor está atravesando la membrana de lado a lado. Entonces, una parte queda en el citoplasma, que en este caso sería el citoplasma de la neurona, y otra parte de esas proteínas queda hacia afuera, que sería aquí en este caso en la sinapsis. Entonces, en la parte externa estaría el receptor de la acetilcolina, en la parte que da hacia la sinapsis. Y la parte interna, pues en este caso no tiene una función más que abrir el receptor y dejar espacio para que puedan ingresar los iones. Entonces tenemos una proteína que atraviesa completamente de lado a lado, tiene una parte que da hacia el exterior de la célula y una parte que da al interior de la célula.
Sí, no sé si quedó claro. Sí, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces podría decirse que una subunidad de el canal iónico es el receptor. Ese receptor, sí, generalmente se une, aquí en este ejemplo, tiene la acetilcolina, son dos de las subunidades a las que se pueden asociar. Pero a veces es solamente una de las proteínas. Entonces depende un poco del tipo de receptor y del fármaco. Sí, en este caso son dos, pero sí muchas veces es solo una la subunidad a la que se une la acetilcolina. Bueno, perdón, el fármaco. Una de las subunidades es la parte receptora. Muchas gracias. Sí, y con eso es suficiente para que se modifique y se abra el receptor. No traigo otro ejemplo, pero después podemos ver más ejemplos. Así, a nivel de sistema nervioso central, la comunicación entre neuronas, mucho de esa comunicación es por apertura y cierre de canales iónicos, porque es lo que en donde participa este potencial de acción y es importante. Y entonces el bloqueo o la estimulación de la apertura se va a favorecer también por algunos fármacos. Por ejemplo, después lo vamos a ver y a lo mejor lo traigo más adelante, pero aquí también por ejemplo, el diazepam, que es un somnífero, utiliza un receptor de este tipo. En ese caso, lo que hace hay un neurotransmisor que es el neurotransmisor GABA, que lo que deja entrar, sí debía traer otra diapositiva, pero bueno, se los voy a platicar nada más así. El neurotransmisor GABA es liberado por una neurona y se acopla a un receptor, tiene un receptor específico. De hecho, tiene ahí varios receptores, pero uno de esos receptores es acoplado a canal iónico. Entonces, lo que hace es abrir el canal y deja entrar en ese caso el ion cloruro. El ion cloruro, al ser negativo, lo que provoca es una hiperpolarización. Siempre que hay una hiperpolarización, hay como una interrupción de este potencial de acción. Por eso, el neurotransmisor GABA es un neurotransmisor, es el ejemplo clásico de un neurotransmisor que produce depresión del sistema nervioso central. Y el diazepam lo que hace es incrementar la acción de GABA. Entonces aumenta el tiempo en el que permanecen abiertos estos canales e intensifica la acción de GABA. Entonces también ahí el diazepam tiene un sitio específico de unión en ese conjunto de subunidades que conforman el canal. En una de esas proteínas se une GABA y en alguna otra proteína se une el diazepam, pero juntos hacen una acción que incrementa la hiperpolarización. Entonces es otro ejemplo de estos receptores acoplados a canales iónicos. Igual el anestésico local pues también se une en alguna parte de esas subunidades, en alguna subunidad, y es como un bloqueo más mecánico, más físico. Por esa interrupción deja de funcionar adecuadamente el canal e interrumpe el flujo de iones. Entonces, no sé si queda claro lo que son este tipo de receptores, los acoplados a canales iónicos. Sí. Gracias. Bueno, estos son otros receptores, son los acoplados enzima, receptores acoplados a enzimas. Entonces, el receptor tiene actividad enzimática y esa actividad enzimática se va a modificar al unirse el receptor, el fármaco. Se une al receptor y se modifica la actividad enzimática.
Entonces pueden suceder dos cosas. Uno, que al interactuar el fármaco con el receptor, la enzima se active. Era una enzima inactiva y necesitó del activador para que entonces empiece a funcionar. Y ahora la enzima va a participar en alguna reacción enzimática, alguna reacción metabólica, y eso va a modificar el funcionamiento de la célula. Pues sí, las funciones se van a ver modificadas al estar ahora la enzima activa. También puede suceder, entonces eso es un tipo de receptor. El otro tipo es el que está la enzima activa y al unirse el fármaco la modifica de tal manera que la inactive. Bueno, aquí es un dibujo nada más de lo que sucede en esta inactivación. Esta es una inactivación competitiva. Es el receptor, que es la enzima, aquí dibujado como esta figura roja, tiene su sitio catalítico y este cuadrito amarillo va a ser el sustrato. Entonces el sustrato pues tiene que entrar a al sitio catalítico para producir sus metabolitos, el producto de esta reacción enzimática. El inhibidor, que puede ser un fármaco, puede acoplarse a alguna parte del sitio catalítico del receptor y entonces impedir que haya acceso del sustrato por ese sitio catalítico. Esa es una inhibición competitiva y muchas veces es lo que sucede. También puede haber inhibición no competitiva, entonces tenemos aquí la enzima, su sustrato y su producto. Este es un caso no competitivo en el que el fármaco se une al receptor, pero en un sitio diferente del sitio catalítico. Y entonces la molécula se modifica, la molécula del receptor, de la enzima, se modifica de tal modo que ahora hay un impedimento para que, aquí no lo dibujé así, pero esta asociación, ven, está en un sitio diferente. Este sería el, el fármaco, este triángulo azul. Pero esa interacción hace que se modifique el sitio catalítico y ahora no pueda caber o pues interactuar con ese sitio catalítico el sustrato y entonces se interrumpe la actividad de esta enzima. También hay otro tipo de inactivación en el que, de hecho, el inactivador se une aquí de manera irreversible y también no es competitivo porque como se une de manera irreversible, esto es difícil que se despegue y se quedan inútiles estas enzimas. Entonces, bueno, son dos tipos de inactivación de la enzima. Bueno, aquí el receptor es una enzima, este sería el otro caso. Bueno, ahorita vemos los ejemplos. Dejen ver si tengo... No, no. Les platico, entonces no puse el ejemplo de inactivación, pero no lo puse. No sé si van más adelante, pero ahorita no está. Miren, por ejemplo, en el caso de la inhibición, que sería la inactivación de la enzima, es lo que sucede con los AINES, estos antiinflamatorios no esteroideos. Lo que hacen es inactivar a una enzima. Déjenme ponerla, ¿dónde la dejé? Bueno, se los platico y ahorita me dicen si se entiende. En los AINES, por ejemplo, el ibuprofeno se une al sitio catalítico de una enzima que es la ciclooxigenasa. La enzima ciclooxigenasa, aquí representada con este cuadro rojo, cataliza la síntesis de unos sustancias que se llaman prostaglandinas, que producen inflamación, dolor y fiebre. Entonces, esta ciclooxigenasa utiliza el ácido araquidónico como sustrato y produce las prostaglandinas. El ibuprofeno, el naproxeno, esos
fármacos AINES se unen al sitio catalítico. Tienen un grado de afinidad por ese sitio catalítico y entonces impiden que el sustrato, aquí sería, que el sustrato, que es el ácido araquidónico, alcance su sitio catalítico y entonces dejan de producirse las prostaglandinas y como consecuencia pues se interrumpe esa síntesis y deja de haber dolor, inflamación y fiebre. Ese es un ejemplo de inhibición competitiva, hay una inactivación de la enzima, pero es temporal y hay una competencia de las dos sustancias por el sitio catalítico. Es lo que hacen estos fármacos. No sé si queda claro cómo se da esta inactivación competitiva. Sí, doctora. En la no competitiva, les voy a dar un ejemplo diferente a como viene aquí el dibujo, es la aspirina. La aspirina es una inhibición no competitiva. Es el mismo ejemplo, tenemos la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico, su sustrato, y el producto que serían las prostaglandinas. La aspirina se une también al sitio catalítico, pero aquí deja un residuo de, de acetato pegado al sitio catalítico y es una unión covalente. Entonces, aquí también hablamos de una inhibición no competitiva, que en realidad no hay competencia. En ese caso, el fármaco está modificando completamente al receptor, de manera que el sustrato no puede acceder al sitio catalítico y entonces dejan de producirse las prostaglandinas. Esto, por ejemplo, también ocurre son las prostaglandinas y un tipo de, eh, bueno, son sustancias parecidas, muy relacionadas con las prostaglandinas, que también producto de esta síntesis es el tromboxano A. Estas se sintetizan en las plaquetas y entonces el tromboxano A participa en la agregación plaquetaria. Cuando se administra aspirina y llega hasta las plaquetas y deja de producirse tromboxano, el tromboxano, entonces ya no va a haber agregación plaquetaria. Aquí como la unión fue irreversible y las plaquetas no tienen tiempo de sintetizar nuevamente receptor, esas plaquetas ya no tienen la capacidad, no vuelven a recuperar la capacidad de producir tromboxano. La aspirina esa acción es muy intensa al inhibir la agregación plaquetaria, porque dejan inservible este receptor que es una enzima, dejan inservible a la ciclooxigenasa de las plaquetas y en las plaquetas no hay capacidad de regenerar a este ciclooxigenasa. A lo mejor en otras células sí se regenera la ciclooxigenasa, pero en las plaquetas no. Y por eso la acción antiagregante plaquetaria de la aspirina es más intensa. Es no competitiva porque se forma un enlace covalente. Entonces puede ser no competitivo si se une a un sitio diferente o si deja, o el fármaco se une de manera covalente formando enlaces más intensos. Sí, no sé si queda claro esto de la inactivación. Son dos mecanismos de inactivación enzimática. El receptor sería una enzima que está funcional, una enzima funcional que a la hora de unirse al fármaco la van a inactivar. No sé si queda claro esto. Sí. El otro caso es el de la activación. En este caso tenemos una proteína que puede ser una enzima, que va a funcionar como enzima, pero está inactiva. Y hasta que se forma el complejo enzima-sustrato, enzima-fármaco o receptor-fármaco, ese complejo es el que funciona como enzima. Entonces, tenemos aquí este receptor, aquí está dibujado como un receptor de membrana, tiene una parte externa que da hacia el exterior de la célula y una parte dentro del citoplasma.
esta es la parte catalítica, pero si ven aquí está dibujada, no tiene estas rayitas, es simplemente una proteína. Esta S es una sustancia o un fármaco que al asociarse al receptor cambia su conformación y ahora se convierte en una enzima que ahora sí va a participar en reacciones enzimáticas dentro de la célula. Aquí les comentaba, es el ejemplo de la guanilil ciclasa. Aquí está dibujada esta guanilil ciclasa, es una proteína transmembranal, tiene el extremo amino hacia el exterior de la célula y el extremo carboxilo en el citoplasma. Y esta parte es la parte catalítica. Y entonces cuando se une un ligando, o sea, un fármaco o alguna sustancia endógena, se va a activar esta proteína y entonces va a adquirir actividad enzimática. La guanilil ciclasa, en particular esta, convierte al GTP en GMP cíclico y el GMP cíclico que va a estar sintetizando dentro de la célula, pues va a generar una serie de cambios intracelulares. El GMP cíclico entonces es un segundo mensajero. El primer mensajero sería el ligando y el segundo mensajero sería esta molécula, que es una molécula pequeña, GMP cíclico, que dentro de la célula genera una serie de reacciones o participa en una serie de reacciones, lo que genera cambios celulares. Aquí también, este es un tipo de, esta que tiene, esta proteína transmembranal es un tipo de estas enzimas, pero también hay proteínas citoplasmáticas que funcionan de la misma manera. Bueno, hay ejemplos de fármacos. Este funcionamiento tiene que ver con el movimiento del agua. Este tipo de receptores están muy distribuidos a nivel renal y este GMP cíclico lo que hace es facilitar la eliminación de líquidos a través de la orina. Entonces, muchos de los fármacos que interactúan con estos receptores son como diuréticos, son tipo diuréticos, que además también favorecen la eliminación de sodio, entonces también se les llama natriuréticos. Entonces, bueno, son algunos ejemplos, y la guanilil ciclasa es un ejemplo de enzima que no es activa, sino hasta que se une a su ligando. Hasta que se une a su ligando es activa y entonces empieza a sintetizar GMP cíclico. Es como una manera de tenerlo ahí latente la enzima y en cuanto se dé la señal empiece a funcionar. También es la tirosincinasa, es otra enzima de esta naturaleza. En este caso son dos proteínas, aquí está la estructura del receptor tirosincinasa. Son dos proteínas, de hecho es todo un aglomerado. De hecho tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta, y todo eso en conjunto forman el receptor. En este caso, en este ejemplo viene la insulina. Entonces tienen que asociarse dos moléculas de insulina a su receptor, a la subunidad alfa. Y esta subunidad alfa es una... Bueno, la subunidad alfa y la subunidad beta son del tipo de enzimas fosforilasas, pero están inactivas hasta que se une la insulina a su receptor, adquiere actividad enzimática. Primero se autofosforila, se le pega eso de fosforilación quiere decir que se le pega un grupo fosfato. Una vez unido ese grupo fosfato, que es autofosforilación, una vez unido ese grupo fosfato, tiene actividad para fosforilar a otras moléculas y desencadenan y ahora esa otra molécula que se fosforiló, que se le pegó un grupo fosfato,
también adquiere actividad enzimática, y entonces en el caso de la tirosinasa es una serie de eventos muy complejos dentro de la célula, pero todo comienza con la asociación, en este caso de la insulina a su receptor. Se manda por un cambio en la conformación, permite que esta molécula se fosforile, adquiere actividad enzimática, y entonces se desencadena una serie de reacciones. Aquí vienen las reacciones. Está la insulina, la fosforilación y una serie de fosforilaciones y de formación de complejos que, a fin de cuentas, todas estas reacciones, estos cambios bioquímicos intracelulares van a generar un cambio celular. Aquí lo que se está representando es que hay una señalización incluso nuclear, para que se forme bueno, primero el RNA y luego se sintetice, se envíe la señal para la síntesis de proteínas, que tiene que ver, por ejemplo, con proteínas o enzimas que participan en la degradación de la glucosa, o en canales que permiten el acceso de la glucosa. Sí, es toda pues ven, es una manera muy indirecta de controlar los niveles de glucosa, que es finalmente la, la función de la insulina, los niveles de glucosa en sangre. Entonces hay sistemas enzimáticos que regulan esos niveles de glucosa, sistemas de canales que permiten el acceso de glucosa a sangre, de sangre al interior de las células, y entonces todo eso es regulado de manera indirecta por la insulina. La insulina simplemente es como el primer mensajero. La insulina manda la señal, pero ella simplemente se une a su receptor, y eso desencadena una serie de reacciones intracelulares que van a llevar a todos esos cambios de síntesis de proteínas, ya sea de enzimas o de canales que permitan el acceso de glucosa, de bombas incluso. Y bueno, este es el funcionamiento de estos receptores de tirosinasa. Pues, se llama tirosinasa porque el sitio donde se fosforila es precisamente la tirosina, y con ese grupo fosfato que se une adquiere esta actividad catalítica para que participe en toda esta serie de reacciones. Hay otro tipo de proteinsinasas. Esta es la más conocida, y la insulina es tirosinasa porque es la tirosina donde se fosforila. No sé si queda claro esto de las enzimas y en este caso de la activación de las enzimas. Sí, doctora. Sí. Esto ya lo conocían el funcionamiento Parece de que la insulina. lo vimos en fisiología. Bueno, entonces, bueno, ya así. Y aquí la insulina sería un fármaco, sería una sustancia endógena, un ligando endógeno, pero también puede ser administrado como fármaco. Algunos de los fármacos que se utilizan como insulina, pues originalmente eran naturales, extraídos de algún animal y nada más administrados. Actualmente ya hay sustancias de insulinas semisintéticas que tienen igualita la misma función, pero bueno, se han modificado para generar también menos efectos colaterales, que eso después lo vamos a ver. Bueno, entonces esos serían algunos tipos de receptores. Los acabamos de ver, los acoplados a canales iónicos y los acoplados a enzimas. Hay otro tipo de receptores que son los acoplados a proteínas G. Estos son también un poco más complejos, tienen varias subunidades que conforman al receptor. Aquí en la imagen, bueno, está aquí enumerado todo. Los receptores acoplados a proteínas G cuentan con una proteína, se llama 7T, pero no es 4T, 7T,
atraviesa 7 veces la membrana, 7 veces transmembranal. Es una sola proteína, tiene el amino terminal hacia afuera. Aquí sí lo tenemos transmembranal. Estos usualmente, aunque también los hay en las membranas de los organelos, esta usualmente se encuentra en la membrana citoplasmática. Entonces tendríamos esta parte viendo al exterior de la célula y esta parte al interior de la célula. Además de esta proteína 7T, que usualmente es la parte receptora, tiene acoplada lo que se llama proteína G, que usualmente son 3 subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Y una de estas subunidades se llama proteína G porque una de estas subunidades acopla a un GDP, que es una molécula guanilil difosfato. Y entonces una de estas subunidades está asociada a esa molécula de guanilil difosfato. Aquí lo que sucede es que cuando el fármaco se une al receptor, esto es como si fuera un resorte, pues se modifica de tal manera que hace que se modifique, es como que envía la señal a las subunidades alfa, beta y gamma, y la subunidad, en este caso aquí está dibujada que la subunidad alfa es la que contiene GDP, se modifica de tal manera que libera al GDP y entonces se intercambia por GTP. Tenía GDP y se intercambia por GTP. Esas moléculas GDP y GTP, guanilil difosfato y guanilil trifosfato, son componentes del citoplasma. Y entonces simplemente estas moléculas, la subunidad alfa, la libera el citoplasma y toma la otra. O sea, hay un intercambio de GTP por GTP. Y cuando sucede esto, el GTP junto con la subunidad alfa se mueven a lo largo de la membrana y va a interactuar con otra proteína, que es el efector. Este efector, hay 2 tipos. Uno puede ser la adenilato ciclasa y la otra la fosfolipasa C, que al unirse a la subunidad se va a modificar este efector y entonces lo va a activar. Entonces, son también enzimas, este efector es una enzima que está inactiva y que es activada, pero en este caso de manera indirecta a través de estas proteínas G. Entonces, esto es lo que sucede, estos serían los componentes generales de estos receptores acoplados a proteína G, la proteína transmembranal, 7 veces, las subunidades que acoplan al GDP o al GTP y el efector, que puede ser adenilato ciclasa o fosfolipasa C. Estos, al activarse este efector, lo que va a hacer es que va a producir segundos mensajeros que dependen de si el segundo mensajero es diferente. El de la adenilato ciclasa es AMP cíclico y el de la fosfolipasa C son 2, el inositol trifosfato y aquí está, y el diacilglicerol. Pero mañana vemos estos detalles de estas reacciones que se dan intracelularmente de los 2 receptores. Estos receptores acoplados a proteínas G también son receptores muy ampliamente distribuidos en el organismo, que gran cantidad de fármacos utilizan como receptores este mecanismo. Entonces mañana lo vemos con un poco más de detalle lo que resta de la adenilato ciclasa y de la fosfolipasa C. No sé si hasta aquí queda claro.
¿Su presentación la va a subir hasta que la terminemos? Sí pensaba subirla hasta que lo que puedo hacer es cortarla e irla subiendo por partes. Si quieren, subo lo que ya esté completo y esta parte es más, subo hasta factores, fármacos de acción inespecífica y esto lo dejamos para la siguiente, de acción específica y todo lo que estamos viendo de receptores lo dejo para la siguiente presentación, para ir subiendo por partes. Gracias. ¿Les parece bien? Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda o comentario. Si no, bueno, pues mañana continuamos viendo las características de los receptores. ¿Ibas a comentar algo, Carmen? No, que no tengo dudas. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces le dejamos por hoy hasta aquí y mañana continuamos. Entonces nos vemos mañana, que tengan bonita tarde. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Hasta mañana.